Bendito eres tú, Dios eterno y Rey del universo, que nos permites estar este día conectados con todos nuestros hermanos de Colombia, El Salvador y de todos los países que están aquí representados por cada uno de ellos. Te damos las gracias por esta bendición y te agradecemos, eterno, por la vida del hermano Kenneth. También te pedimos que le sigas restaurando y te pedimos, Señor, que sea de mucha bendición este estudio para nosotros y nos ayude diariamente a ser mejores y a fortalecernos en el estudio de la Torá. Gracias, Dios eterno. Amén. Amén. Bien, hemos estado hablando en esta serie sobre el concepto judío de ganar almas. Y el concepto de ganar almas es un concepto judío, o si no es un concepto judío. Y hemos visto varias citas en la tradición judía sobre esto, ¿verdad? Y hemos visto los textos de Abraham, de cómo Abraham era un monoteísta convencido y él estaba ahí para ganar almas en Aram y que todo el mundo pudiera conocer al único y verdadero Dios. Y también vimos otras cosas de célebres rabinos como el Rebbe Lubavitcher, que habla sobre esto. Y en la última exposición, en la última enseñanza, vimos lo que Rav Ginsburg llama la cuarta revolución, si se acuerdan. Y fue increíble todo lo que él dice. Mandé el texto por ahí para que pudieran verlo. Y él dice que prontamente van a haber muchos gentiles que se van a acercar a la Torá más allá de las 7 leyes. Y también dimos la cita de un rabino, López Cardoso, que habla de las sinagogas gentiles y esta tendencia hacia el judaísmo mundial, World Judaism, como él le llama. Hemos aclarado todo este malentendido de que el judaísmo no tiene como ideal alcanzar a los demás, y hemos visto que hay precedentes importantes. Y también dijimos que cuando no lo hay, debemos de entender que el judaísmo de la diáspora ha sido perseguido, entonces el pueblo judío se retuvo de compartir la Torá. Entonces hay que entender también estos factores. No sé si vamos a alcanzar a cerrar hoy porque estamos un poco contra el tiempo. Si no, vamos a dejar esta última enseñanza dividida en 2. Y no sé cómo titularle esta enseñanza. Podría ser como Ezequías y el despertar que pudo ser, algo así se podría llamar. Y voy a estar basándome mucho en una excelente enseñanza de rabino David Foreman sobre Ezequías. De hecho, él lo da en Tisha B'Av. Este mensaje está en su página alefbeira.org y ahí pueden encontrar muchos audios y videos para los que pueden hablar inglés. Sería muy bueno que vean ese recurso, es increíble. Y Ezequías es una figura muy, muy llena de cosas maravillosas en el Tanakh. Y Ezequías tuvo, según el rabino Foreman, una oportunidad increíble. Y hoy vamos a leer un poco sobre la historia de Ezequías, quién fue este rey de Judá. Entonces vamos a ver un poco la vida de Ezequías y cómo él empezó a hacer un gran despertar espiritual en el pueblo judío. De hecho, su padre, Acaz, había sido uno de los peores reyes en la historia de Judá. Si se recuerdan, una vez en una enseñanza hablamos sobre la profecía de Isaías 7:14, Immanuel, ¿verdad? He aquí la alma concebirá, dará a luz un hijo y pondrá su nombre Immanuel. Y vimos esa profecía en su contexto. No tengo tiempo para decir todos los detalles aquí, pero si no se recuerdan de esa profecía, hay que ir a ver ese material que tuvimos hace unos meses. Y ahí hablábamos sobre esa profecía que aparece en Mateo 1 también, ¿verdad? La profecía de Immanuel. Ahí dijimos básicamente, se los resumo, no tengo mucho tiempo para hablar de todo, para volver a justificar todo lo que les voy a decir, pero básicamente dijimos que Mateo empleaba midrashicamente el pasaje, que Mateo estaba encontrando un doble cumplimiento, un cumplimiento adicional del verso, un cumplimiento mesiánico, y que la profecía había tenido un cumplimiento literal en los días de Acaz y de Ezequías. El niño
Immanuel había sido un niño que había nacido de una mujer, de una alma, de una mujer joven, obviamente en el contexto de Isaías, era una mujer joven que había tenido relaciones como cualquier mujer normal, y la señal era que antes de que ese niño pudiera hacer ciertas cosas, el rey de Aram, el rey de Siria y el rey de Israel habrían dejado de ser una amenaza. Y Isaías le decía que lo único que tenía que hacer acá era creer, confiar, y nada malo iba a pasar. Acaz fracasó, en lugar de poner su confianza en Hashem, puso la confianza en los asirios. Aparte de eso, cometió la increíble tontería de adorar a los dioses de Siria, cuando los asirios habían derrotado a los sirios, y los dioses de Siria no habían podido darles ninguna defensa contra el embate de Tiglat-Pileser, y Acaz viene y va a adorar a esos dioses que ni siquiera pudieron librar a Siria. Entonces, aparte de eso, Acaz mata a uno de sus hijos, muy probablemente, por ejemplo, Rabbi Foreman especula que uno de esos hijos que él mató ofreciéndolo al fuego a Molec, haya sido uno de estos niños, uno de estos niños haya sido Immanuel, y tienen que ir a ver toda la enseñanza. Lo discutimos con detalles, por si ustedes están un poco perdidos ahora. Ahora, eso no es lo más importante, porque vamos a hablar más de Ezequías. Yo solo estoy diciendo esto para que tengamos el contexto del gran despertar que Ezequías hace. Entonces, Ezequías llega al poder, y vamos a estar leyendo mucho en el libro de Crónicas y en el libro de Reyes. Vamos a leer primero el libro de Reyes. Segundo libro de Reyes, capítulo 18. Este es el reinado de Ezequías. Vamos a leer un poco lo que su presentación, cómo lo presenta el escritor de Reyes. Es increíble. Dice, segundo libro de Reyes, capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Elam, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, Hizquíahu, hijo de Ahaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zechariah. Hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moshe, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nehustán. En el Eterno Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió al Eterno y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Eterno prescribió y a Moisés. Y el Eterno estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. El palmarés de Ezequías es impresionante. El escritor sagrado lo presenta como nadie fue como él, ni antes ni después. Era un rey increíble. De hecho, hizo cosas un poco no tradicionales. Tuvo la valentía de hacer pedazos la serpiente que había construido el mismo Moisés, porque esa serpiente que una vez había sido un símbolo para vida, ahora se había convertido en un símbolo de idolatría, le quemaban incienso. Y él fue totalmente contra las normas convencionales y religiosas de ese entonces y empezó a hacer grandes modificaciones. Aquí tenemos que ir un poco al libro de Crónicas, porque el libro de Crónicas narra cómo Ezequías empezó a hacer una reforma, un despertar espiritual increíble. En círculos cristianos se habla de avivamiento. Creo que esa palabra se podría utilizar para describir lo que Ezequías logró. De hecho, creo que ha sido el máximo despertar espiritual de la historia del Tanakh. Algunos podrían decir que fue con Josías. Yo no estaría tan seguro. Quizás Josías fue también un gran despertar espiritual, pero no creo que del impacto de Ezequías. Ezequías hizo cosas increíbles. Y todo empezó con un hecho que hizo él solo. Todo empezó
con algo que hizo de manera personal. Su papá, Acaz, había cerrado las puertas del templo. Y Ezequías, y creo que esto es lo que vamos a ver el día de hoy, empezó a hacer lo que Rabbi Foreman llama círculos concéntricos de influencia. ¿Qué es eso? Círculos concéntricos son aquellos círculos que comparten el mismo centro, ¿verdad? Son círculos que empiezan desde el más pequeño y se van haciendo cada vez más grandes. Y todo empezó con él, todo empezó con algo que él decidió hacer. En su libre albedrío él decidió hacer un hecho importante y luego su influencia empezó a extenderse de manera grande. Es más, los rabinos, hubo un rabino, el rabino Gilel, creo que segundo, no recuerdo ahora si era Gilel el Grande o Gilel segundo, creo que es Gilel segundo, quien en el Talmud, en Sanedrín 99, dice, ya no habrá más Mesías para Israel, porque lo tuvieron en tiempos de Ezequías. Entonces, Ezequías era un rey tan grande que un rabino llegó a decir, Ezequías fue el Mesías. Claro, hubo ningún rabino estuvo de acuerdo con él, incluso un rabino dice inmediatamente después de que el Talmud relata eso, un rabino dice que Dios perdone a Rabbi Gilel, porque Ezequías fue un rey del primer templo. Zacarías, profetizando en la época del segundo templo, dijo que el rey Mesías iba a venir todavía, pobre y humilde, cabalgando sobre un pollino. Entonces, obviamente nadie creyó lo que este rabino dijo, que Ezequías había sido el Mesías, pero así era la grandeza de Ezequías. Y los rabinos no creen que Ezequías haya sido el Mesías, pero sí le asignan una especie de categoría casi mesiánica a Ezequías por todos sus logros y las grandes cosas que emprendió en Judá. Y hoy vamos a ver un poco sobre esas grandes modificaciones y reformas y despertar espiritual que hizo Ezequías. Segundo libro de Crónicas 29, del 13 en adelante, nos cuenta lo que Ezequías empezó. Y aquí voy a ir bien, quiero que vayan en su mente imaginándose esos círculos concéntricos, donde él empieza a hacer algo, luego añade otras personas, luego otras personas, luego otras personas. Bueno, parece que la influencia de Ezequías va a ir creciendo y creciendo y creciendo. Y lo primero que él hace es iniciar donde su padre había errado. Acaz había cerrado las puertas de la casa del Eterno. Eso está en el segundo libro de Crónicas 28-24. Segundo libro de Crónicas 28-24 dice así: además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios, los quebró y cerró las puertas de la casa del Eterno y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. En otras palabras, Acaz llenó de idolatría la ciudad, cerró las puertas del templo y empezó a desviarse horriblemente. Pueden leer todo lo horrible que fue el reinado de Acaz en el libro de Crónicas, capítulo 28. Y como si fueran dos partes de una película, la primera parte negra y la segunda parte muy luminosa, Ezequías era todo lo contrario. Ezequías puede ser el prototipo de todo creyente que no ha tenido a los mejores padres. He oído personas que dicen, mi padre no era lo mejor, mi padre era esto y aquello, era muy católico, o era, incluso he oído, yo vengo de una generación de abuelos, de padres que eran brujos, y Ezequías conoció eso. Es más, su padre no era muy bueno, y Acaz había traído una era oscura sobre Israel. Pero miren cómo empezó. Miren lo que hace Ezequías. Empezó ahí donde su papá había hecho errar al pueblo. Verso 3, segundo libro de Crónicas 29:3, dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, en Nisan. Por eso también escogí esta enseñanza para hoy. Tiene mucho que ver con Pesach y también con el cruce del mar de juncos. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa del Eterno y las reparó. Él empezó, esto noten que lo hizo él.
abrió las puertas de la casa del Eterno y las reparó él, probablemente con unos pocos hombres a su servicio. Empezaron a reparar las puertas del templo del Eterno. Es más, no solamente los reparó, el libro de Reyes también nos dice que les puso oro a las puertas, las cubrió de oro las puertas de la casa del Eterno. Él empezó a abrir las puertas del templo. Ahí donde Acaz había cerrado las puertas, él las abrió. Entonces él estaba redimiendo los pecados pasados de sus ancestros. Y lo curioso es que empezó él solo, pero no iba a terminar él solo. Lean el verso 4, este es el segundo círculo de Ezequías. Todo inició con él, ahora y inició con él abriendo las puertas del templo, y ahora su influencia empieza a crecer un poco más. Miren a quién invita a unirse a un nuevo despertar espiritual. Hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora, santificad la casa del Eterno, el Dios de vuestros padres, sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado, han hecho lo malo ante los ojos del Eterno nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo del Eterno y le volvieron las espaldas. Y aún cerraron las puertas del pórtico, apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira del Eterno ha venido sobre Judá y Jerusalén, y los ha entregado a turbación, execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. He aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras mujeres fueron llevados cautivos por estos en los días de Acaz. Ahora pues, miren qué lindo esto. Ahora pues, yo he determinado, es una decisión, un acto de la voluntad del rey, hacer pacto con el Eterno, el Dios de Israel, para que aparte nosotros el ardor de su ira. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque el Eterno os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron, miren, el discurso inspirador de Ezequías pega hondo en los levitas y en los sacerdotes, y los levitas empiezan precisamente esto. Los levitas empiezan a santificarse, empiezan a purificarse ritualmente, y también empiezan a limpiar la casa del Eterno. Y de hecho se nos dice en el verso 17, comenzaron a santificarse el día primero del mes, y a los 8 días del mismo mes vinieron al pórtico del Eterno y santificaron la casa del Eterno en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Y es maravilloso. Aquí ya tenemos la casa del Eterno santificada, está todo muy bien, y ahora Ezequías ha sumado aliados importantes en este gran despertar espiritual. Ahora Ezequías no se queda con los levitas ni con los coanim, invita a los líderes, a los ancianos, a los principales de la ciudad. Miren lo que hace, verso 18. Bueno, es el verso 18. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron: ya hemos limpiado toda la casa del Eterno, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar del Eterno. Nosotros, tú no eres víctima de los pecados de tu padre. Si te has arrepentido y has redimido tu pasado, vas a respetar, vas a amar, vas a honrar a tus padres, pero no tienes que vivir preso en el pasado. Y Ezequías dice: levantándose de mañana, al estilo de Abraham, muy de mañana, el rey Ezequías reunió los principales de la ciudad, los príncipes de la ciudad, los principales, los ancianos, los líderes, y subió a la casa del Eterno. Y miren, presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Yehudá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que le ofreciesen sobre el altar del Eterno. Entonces aquí tenemos otro círculo concéntrico, ¿verdad? Ezequías empieza él, luego levitas y coanim, y ahora tiene a los líderes de la ciudad, a los principales. Y hay un gran despertar espiritual con los líderes, debido a que ellos empiezan a traer ofrendas hatat. Hatat son purificación ritual y también tiene que ver con pecados, el sentimiento
detrás del sacrificio de Hatat es un sentimiento de purificación, de somos inmundos, nuestros pecados, nuestras impurezas han hecho una separación con la presencia del Eterno y queremos su perdón. Luego transiciona a ofrecer holocaustos en el verso, y miren lo que hace. Verso 24 dice, los sacerdotes los mataron e hicieron ofrendas de expiación, Hatat, con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey a hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa del Eterno con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía del Eterno por medio de sus profetas, y los levitas estaban con los instrumentos del Eterno, y los sacerdotes con trompetas. Noten, entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto. El holocausto, la energía, la motivación delante del holocausto no necesariamente es de culpa, sino de reverencia, de cercanía, de acercarse a Dios. Y luego mandó Ezequías a sacrificar el holocausto en el altar. Y miren, cuando comenzó el holocausto, comenzó también el cántico del Eterno. Ezequías empieza a cantar con las trompetas, los instrumentos de David, rey de Israel, toda la multitud. Noten que se nos dijo acerca de los ancianos, los príncipes, pero estos príncipes, obviamente, hicieron que una multitud del pueblo se reuniera ahí, y toda la multitud adoraba. Y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta consumirse el holocausto. Cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen al Eterno con las palabras de David y de Asaf, vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. ¡Wow! Era algo increíble. Ezequías había iniciado él solo, luego su influencia llegó a los levitas y a los sacerdotes, luego a los líderes de la ciudad, y ahora una multitud iba a ofrecer sacrificios. Mientras empezaron ofreciendo sacrificios Hatat, de purificación, de arrepentimiento, luego pasaron a la reverencia, a la adoración del holocausto, y ahora Ezequías los invita a dar gracias, y les dice que ahora tienen que presentar sacrificios de Torah, presentar sacrificios de acción de gracias para todos los que estaban ahí. Verso 35. Así pues, hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y libaciones para cada holocausto, y quedó restablecido el servicio de la casa del Eterno. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo. Ahora su influencia llega a todo el pueblo, de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Hacer las cosas rápidamente habla de Pesach. Y de hecho, es exactamente lo que la narración nos sigue diciendo. Ezequías empieza a hacer los preparativos para celebrar la Pesach. Entonces, por si su influencia no fuera poco, habiendo empezado él solo, luego moviéndose a los Coanim y levitas, luego a los principales, luego a todo el pueblo, ahora Ezequías empieza a hacer algo increíble. Empieza a invitar no a los de Judá, sino a los de las 10 tribus que aún quedaban. Para el tiempo de Ezequías, las 10 tribus, bueno, no todas, como hemos visto en la serie del efrainismo, pero Efraín había sido arrasada por Tiglat-Pileser, y luego por Salmanasar, luego Sargón los había terminado de expatriar, y se llevó como 28,000 expatriados. Ahora, como vimos también en las enseñanzas del efrainismo, muchos quedaron ahí en Samaria y en las ciudades. Bueno, Ezequías manda a invitarlos, era algo increíble, porque este es exactamente el siguiente nivel de influencia que uno esperaría. Ya tiene a los levitas, a los sacerdotes, ya tiene a los principales, ya tiene a todo el pueblo. ¿Qué falta? Bueno, vamos a invitar a este gran despertar espiritual también al resto de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, a los miembros de las 10 tribus que aún quedan. Miren lo que hace Ezequías. Envió después Ezequías, verso 31, por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés,
para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Eterno, para celebrar la Pesach al Eterno Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes, con toda la congregación en Jerusalén, para celebrar la Pesach en el mes segundo. Wow, eso es increíble. ¿Por qué lo iban a celebrar en el mes segundo? Hay Pesach Sheni, la segunda Pesach para una persona que anda de viaje, o una persona que esté impuro por muerto, pero esas son excepciones. Que todo el país celebre, mueva la Pesach 30 días. ¡Wow! ¿En qué está pensando Ezequías? Y Ezequías usa su poder de rey para mover la Pesach. Quizás Ezequías pensó que los preparativos para esa gran Pesach iban a tardar demasiado si toda la multitud venía. Entonces mueve la Pesach un mes. Él debió haber razonado algo como, bueno, la Torá permitía a ciertos individuos que habían estado de viaje, que estaban lejos o que estaban impuros, mover la Pesach un mes. ¿Qué más impureza, qué más distancia de Hashem puedan tener estos que han quedado de las 10 tribus en Samaria? Y si estos están impuros ritualmente, y si están lejos de Hashem, lejos de la Torá, lejos del templo, entonces yo voy a hacer algo que la Torá permitía a nivel individual y lo voy a hacer a nivel nacional. Eso es muy probable la razón detrás de la decisión de Ezequías. El verso 2 dice, el rey había tomado consejo. Bueno, ya leímos el verso 2. El 3 dice, entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pesach al Eterno Dios de Israel en Jerusalén, porque mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, volveos al Eterno, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Como dijimos, no todos las 10 tribus se fueron en cautiverio, eran como 28,000 personas, y los demás quedaron ahí en la tierra desolada de Samaria. No seáis como vuestros padres, y como vuestros hermanos que se rebelaron contra el Eterno, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestro servicio como vuestros padres. Someteos al Eterno y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Eterno vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volvéis al Eterno, vuestros hermanos, vuestros hijos, hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra. Y está hablando de los que se había llevado el rey de Asiria. Porque el Eterno vuestro Dios es clemente, misericordioso, no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Ahora, hay un problema, porque la mayoría, hay mucha enemistad todavía entre Efraín y Judá, y miren lo que pasa. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, Menashe y Zebulón, mas se reían y se burlaban de ellos. No todos estaban dispuestos a borrar las enemistades que ya para esta época llevaban como 200 años, y no todos fueron al llamado de Ezequías. Pero miren lo que dice el maravilloso verso 11. Con todo eso, algunos hombres de Asaf, de Manasés y de Zebulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los principales conforme a la palabra del Eterno. En otras palabras, hubo mucha gente que se unió a esto. Entonces, Ezequías aquí hace su siguiente círculo de influencia. Recuerden cómo empezamos. Él solo, luego levitas y sacerdotes, luego los principales del pueblo, luego todo el pueblo, y ahora incluso parte de las 10 tribus. ¡Wow! Era algo increíble. ¿Será que mucha gente en este punto pensaba que Ezequías pudiera ser el Mesías? Yo creo que sí. Recuerden que para este momento el pueblo no tiene Mateo, no tiene Juan, no está Yeshua. Lo que tienen son las profecías de Isaías y lo que tienen son las profecías de Jeremías. Imagínense ustedes ver esta Pesach. Imagínense ustedes estar viendo lo que Ezequías está haciendo. Hace poco tiempo éramos una nación completamente alejada de Dios.
en tinieblas. Y ahora Ezequías empezó él solo, se le unieron los levitas, se le unieron los príncipes, ahora el pueblo, y ahora hasta viene gente de las 10 tribus. Imagínense a alguien leyendo el profeta Isaías en ese momento y meditando sobre esta profecía. Imagínense leyendo estas profecías en los días de Ezequías. No pensarían ustedes, sin tener toda la revelación que tenemos ahora, que Ezequías pudiera ser el Mesías. Imagínense leer, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zebulón y Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jardén, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas, esto es las 10 tribus, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muertes, luz les resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, hay mucha gente ahora en Jerusalén, y aumentaste la alegría, mucha alegría de parte de Ezequías y de todo el pueblo. Se alegrarán delante de ti, como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, Asiria, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla, todo manto revolcado en sangre, serán quemados, pasto del fuego. Ustedes no creerían que lo que viene se cumple en Ezequías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y le llamarán su nombre admirable, consejero, muy valiente, padre de la era, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y por siempre. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. No se puede culpar hasta cierto punto con la revelación que el pueblo tenía en este momento de pensar que Ezequías pudiera ser el Mesías. Vamos, le está yendo muy bien, empezó solito y ahora no solamente va a ser Judá el que va a celebrar esta Pesaj, va a ser una multitud de personas que van a tener a las 12 tribus. ¡Wow! ¿Qué irá a pasar después de esta fiesta de Pesaj? Y si ustedes leen, había tanta gente en Jerusalén que los sacerdotes no daban abasto para hacer todo esto. Miren lo increíble que fue en el verso 16, 30 y 16. Tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la Torá de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, porque había muchos de la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pesaj por todos los que no se habían purificado, para santificarlos al Eterno. ¿Por qué pasaba esto? Había gente que estaba comiendo Pesaj sin estar santificados. Hay una pena terrible de caret para alguien que coma de la ofrenda de Pesaj, del cordero de Pesaj, sin estar ritualmente puro. ¿Por qué se había dado esto? Vean el verso 18. Porque una gran multitud del pueblo, miren, una gran multitud del pueblo de Efraín, Menashe, de Isahar, Zebulón, no se habían purificado y comían la Pesaj no conforme a lo que estaba escrito. ¡Wow! Increíble. Miren lo que hace Ezequías. Mas Ezequías oró por ellos, diciendo el Eterno que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Ezequías dice, wow, ellos no están cumpliendo al 100% toda la Torá, pero ellos estaban lejos, ellos estaban en tinieblas. Hashem, perdónale su ignorancia, ellos te están buscando con la mejor de sus intenciones. Y miren, el verso 19, al Eterno, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado, según los ritos de purificación del santuario. Y oyó el Eterno Ezequías y sanó al pueblo. El Eterno perdonó esa falta debido a la oración de Ezequías. ¡Wow! Era un despertar espiritual increíble. Tanto fue que todo el mundo determinó que celebraran en la fiesta otros 7 días. Dice el verso 23, toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebraron por otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas, y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas. Muchos sacerdotes ya se habían santificado. Se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas, toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque los días de Salomón
hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas puestos en pies bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oído y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. ¡Wow! Era una pesa increíble, tan increíble fue, la alegría era tan grande que dijeron la vamos a celebrar por 7 días más. Y todo estaba yendo muy bien para Ezequías, estaba haciendo un gran despertar espiritual. Solo había un pequeño inconveniente: Asiria. Asiria era la Roma de aquel momento. Asiria era el imperio de aquel momento. De hecho, quizás se podría decir que Asiria fue el primer gran imperio. Algunos podrían decir que Egipto, otros dirán Asiria fue el primer gran imperio. Y el problema es que Ezequías tenía tanta fe en Hashem que dice el escritor de Reyes que él no le sirvió al rey de Asiria. Dice que se rebeló contra él. Dice el segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 7, el Eterno estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Es más, la historia narra esto, la historia secular narra también lo que pasó. Sanherib empezó a tomar ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey Sanherib no estaba para nada contento con lo que Ezequías había hecho de dejar de ser tributario con él. Sitió Jerusalén y, en las palabras llenas de soberbia, llenas de altivez de espíritu, Sanherib, tenemos, de hecho, los arqueólogos han desenterrado palabras que Sanherib escribió relatando el sitio de Jerusalén. Él puso con mucha soberbia, esto no está en la Biblia, está en la arqueología, la historia secular. Sanherib, relatando lo que hizo con Ezequías, dice: a Ezequías el judío lo sitié y lo acorralé como un pájaro en una jaula. Él dice que había puesto a Ezequías en un sitio como un loro en una jaula. Y el escritor de Reyes nos narra lo increíble que fue. De hecho, fue tan horrible que incluso le llevaron cartas a rey Ezequías de todo lo que Sanherib les iba a hacer. Era algo increíble. Y el rey Sanherib mandó a Rabsaqués, a un hombre de Asiria, a un enviado de él, a decirles: así dice el rey de Asiria. ¿Cómo van a creer que se van a rebelar contra el rey? ¿En quién confías, Ezequías? ¿Confías en Egipto? Es por causa de falta de caballos que has ido a Egipto. Bueno, yo te reto, yo te doy 2,000 caballos. Es más, si caballos querías, yo tengo de sobra. No te alcanzan los jinetes para llenar los caballos que yo te podía dar si seguías siendo tributario con el rey de Asiria. Y si dices: en Hashem tenemos nuestra confianza, no se engañe, Ezequías. ¿Acaso pudieron los dioses de Damasco librar de la mano? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sebaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? No se engañe, Ezequías, diciendo que el Eterno los va a salvar. No les va a hacer nada, no van a poder hacer nada. De hecho, el Rabsaqués está diciendo esto y el pueblo está atemorizado porque lo está diciendo delante de la muralla. Entonces hay un hombre de Ezequías que se llama Eliakim, que sale a Rabsaqués y le dice: hey, deja de hablar tanto, si quieres hablar con nosotros, habla en arameo, para que nosotros te entendamos, pero no te entienda el pueblo que está en el muro. Y miren lo que dice, estoy leyendo el segundo libro de Reyes, verso 18 del 26 en adelante. Dice: entonces dijo Eliakim, hijo de Hilquías, y Sebna y Joa a Rabsaqués: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Yehudá, a oídos del pueblo que están sobre el muro. En otras palabras, era una manera de decirle: hey, mira, si quieres venir a amenazarnos, háblanos en arameo, así te entendemos. Háblanos en inglés, háblanos en inglés y te entendemos nosotros, pero así el pueblo no oye, los estás atemorizando a todos. Y entonces Rabsaqués, en un acto de soberbia, dice: ¿acaso me ha enviado mi señor el rey para decir estas cosas solamente a ti, a tu señor? ¿Tú piensas que la audiencia de este mensaje solo son el rey y tú? No,
no me ha enviado solamente a ti, me ha enviado también a estos pobres hombres que están en el muro, a estos que van a estar expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Hashem, diciendo ciertamente nos librará Hashem, y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. Wow, era algo increíble. De hecho, este evento fue algo único en la historia. Es más, es tan único en la historia que muy pocas veces la gente tiende a reflexionar sobre lo categórico que fue aquel momento. El sitio de Jerusalén, lo que pasó con Ezequías y Sanaquerib, es un momento tan grande de la historia que lo vamos a dejar para la segunda parte. Hay que revisar todo lo que pasó en detalle, fue algo increíble. Una salvación increíble que el Eterno hizo con Ezequías y que pudo haber tenido un potencial enorme, un potencial que, como veremos, no se alcanzó. De hecho, los rabinos dicen algunas cosas muy interesantes que vamos a ver en la próxima ocasión. Hasta este momento hemos visto cómo Ezequías, su influencia va creciendo y él tiene un gran potencial. Ahora el rey de Asiria se levanta contra él como una suerte de Gog y Magog, y viene con carros, viene con muchos hombres de guerra para sitiar a la pobre Jerusalén, la Jerusalén que está en un nuevo despertar espiritual. ¿Qué hará el Eterno? ¿Qué hará el Eterno con este gran despertar espiritual? ¿Y qué es lo que pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue el potencial que se perdió después de eso? Va a ser el tema que vamos a tener en la próxima ocasión. Que el Eterno nos haga confiar siempre en Él, así con la misma fe del gran rey Ezequías. Amén y amén.